Vale la pena leer 1500 páginas de este enorme libro, El Camino de los Reyes, por Brandon Sanderson, que es mejor conocido por poder escribir libros más rápido de lo que tú puedes leerlos. Aquí lo comentaremos. Esta reseña va sin spoilers porque el fin del video es ayudarte a decidir si debes de leer este libro o no, si es para ti o no. Y les recuerdo, esta es solo mi opinión, es una crítica directa a la obra y no al autor ni a sus lectores. El Camino de los Reyes, el libro del autor Brandon Sanderson, fue publicado por primera vez en 2010. La edición que yo leí es de Editorial Nova y tiene 1517 páginas y este libro está clasificado como fantasía, fantasía épica o alta fantasía. Antes de pasar a comentar el libro, me gustaría hablar de Brandon Sanderson, para quien no lo conozca. Brandon Sanderson es famoso por sacar al año un libro de 1500 páginas y alguno que otro de 300, 500, 400. Pero además de eso es conocido por el world building inmenso de todos sus mundos y además por sus sistemas de magia, que gracias a él se popularizó el término de sistema de magia, blanda o dura, siendo dura los que él maneja en su mayoría, que tiene un sistema de reglas y de limitantes muy específicas y que le ha dado un nuevo nivel de complejidad a la fantasía. Es famoso por su saga de Mistborn o Nacidos de la Bruma y también por esta saga de El Archivo de las Tormentas, al que pertenece El Camino de los Reyes. Y todos los libros de Brandon Sanderson forman parte de un universo llamado el Cosmere. Es un universo gigantesco con varios planetas y no es necesario terminar una saga para pasar a otra, pero sí te dará detallitos extra porque algunas cosas conectan con otras. Muy al estilo Marvel, de donde hay películas de un superhéroe, hay películas de otro, y precisamente no tuviste que haber visto una para entender la otra, pero tiene detallitos que hacen todo este mundo más rico. Y para mí, Brandon Sanderson, junto con George Martin de Juego de Tronos y Joe Abercrombie, que es alguien más conocido en Estados Unidos, en habla hispana no se conoce tanto, por su saga de The Blade Self y otras sagas, son como los tres grandes de la fantasía contemporánea. Y sin duda, y sin exagerar, estoy seguro que Brandon Sanderson se va a convertir en el Tolkien de nuestra generación. Porque en cada libro que escribe, trata de revolucionar el género, ya sea de la fantasía o de la ciencia ficción, y yo creo que lo hace con creces. Todos sus libros se sienten muy frescos a lo que ya se venía manejando en la fantasía tradicional. Y no solo eso, Brandon Sanderson ha revolucionado la industria de la autopublicación, ya que para sus libros en Estados Unidos, en inglés, tiene su propia editorial llamada Dragonsteel. Porque él comentaba que a él no le gustaba mucho que, por ejemplo, Amazon tuviera tanto poder y que en cualquier momento lo pudieran sacar del negocio. Entonces él se quería encargar de por lo menos tener su red de distribución bajo su propia editorial. En 2021 o 2022 sacó 4 novelas sorpresa que decidió fondearlas en la plataforma de Kickstarter, logrando en menos de una semana un récord de $41 millones. Además, y haciendo su propia editorial, Dragonsteel lleva stands como este a todas las ferias de libro, convenciones en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que también tiene su propia convención llamada Dragonsteel Nexus, cuyos tickets en 2024 se agotaron en menos de una hora, vendiendo 7,500 de ellos. Y Brandon Sanderson, con su propia editorial y con su propia influencia, logró que Audible, la plataforma de audio, les diera más regalías a sus autores. Grande Sanderson. Por eso y mucho más, Brandon Sanderson es considerado una de las personas más influyentes de todo el mundo en la fantasía moderna. Ahora sí, El Camino de los Reyes, el primer libro del Archivo de las Tormentas. ¿De qué trata? Es una historia de fantasía épica ambientada en un lugar llamado Roshar. Y sigue la historia de 3 personajes. Uno de ellos se llama Kaladin, un guerrero que fue esclavizado, pero que lucha por encontrar su propósito. Otro de ellos se llama Dalinar, un noble atormentado, un general que tiene visiones que probablemente puedan cambiar el rumbo del mundo. Y por último seguimos a Chalan, una erudita que guarda un secreto muy peligroso. Esto sucede mientras una guerra se desata en las llanuras quebradas y un antiguo poder empieza a resurgir mientras el verdadero enemigo acecha entre las sombras. Y esta historia, como pueden ver, es de gran escala, con muchos personajes, épica, ambiciosa. Y Sanderson decidió que para este tipo de historia ya no era necesario abrumar más al lector con una prosa muy cargada, muy florida, porque ya de por sí el manejo del mundo, el sistema de magia, los personajes, la temática ya era pesado. Él dice que prefirió manejar una prosa directa y sencilla para facilitar entender todos los conceptos más pesados que él quería mostrar. Alguien en Goodreads comentó algo acerca de esto. La forma de escribir es simple, no busca palabras complicadas, no te rebusca los diálogos. Por más que se trate de una historia ambientada en un mundo casi medieval, los personajes hablan normal y él, como narrador, es bastante normal también.
No es que habla del sol como si fuese la aureola de algún dios, lo llama simplemente sol. Y eso está perfecto. Y le agradezco, porque lee esta historia como si hubiese escrito Tolkien, les juro, lo hubiera odiado. Lo siento, sorry, not sorry. Y tiene razón, es algo de los puntos que se le pueden llegar a criticar a Sanderson, de que su proceso es muy simple, pero es una elección deliberada. Porque como les digo, tanto world building, tanto sistema de magia, tanto personaje, hubiera sido muy pesado con una prosa, por ejemplo, como Tolkien. Y hablando de personajes, esta novela está cargada de grandes personajes. Tan así que los capítulos se intercalan entre estos tres personajes que yo les comenzaba al principio: Kaladin, Shallan y Dalinar. Y además tiene ciertos interludios donde nos mete un capítulo de algún personaje secundario. Acerca de esto, alguien en Goodreads comentó: los personajes de esta novela son, como en todas las novelas de Sanderson, fantásticos. Los protagonistas me han encantado. Dalinar, el amo, lo llamo. Kaladin, Shallan, Alodin, pero los secundarios no se quedan atrás. Seth, Navani, Jasnah, Sagaz. Las personalidades que crea Sanderson me gustan mucho porque no todos son iguales, porque van cambiando, porque no son buenos o malos, sino que están en medio, en su mayoría son personajes creíbles. Y como pueden observar, hay un gran cast de personajes, hay para todos los gustos, pero a mí con los personajes me pasó algo muy curioso. Mis favoritos fueron los secundarios, de los que nos daban bien poquito. Primero vamos con Kaladin. Es un buen personaje, es el favorito de muchos, pero a mí el arco de Kaladin me pareció que sigue siendo el mismo desde el principio hasta el final. En cuanto a su forma de actuar, en cuanto a su forma de pensar, sí, le pasan muchísimas cosas, pero lo que se me hace raro es que, a pesar de que le pasan muchas cosas, siempre ha sido el mismo desde que era niño hasta el final del libro, por lo menos de este primero. Después viene Dalinar. De los tres personajes principales, a mí es el más interesante. Esta persona noble, con una gran lealtad, con una alta moralidad, de ética muy honorable, que a la vez sus visiones, lo que le pasa, lo lleva a cuestionarse todo eso y de tomar decisiones que a lo mejor van en contra de su sistema de reglas, de normas, de ética. Y a mí este personaje se me hizo interesantísimo. Y por último tenemos a Shallan, un personaje que desde el principio vemos como que tiene una moralidad contraria a la de Dalinar, muy flexible, es alguien muy inteligente, que tiene su evolución, que vas descubriendo sus motivaciones mientras avanza la trama, pero no sé por qué fue el personaje con el que menos pude conectar, mi menos favorito. Siempre que salían capítulos de Shallan, la mayoría era como que ya quiero pasar al siguiente personaje. Y ahora sí, vamos a hablar de los secundarios, porque para mí son los que se roban toda la novela con tan solo un capítulo y ni siquiera haciendo capítulos de ellos. Y en número 1 está Seth. Seth es alto personaje. Cada vez que apareciera, cuando mejoraba el ritmo de la trama, es con el que se desarrollaban las peleas más emocionantes y el que manejaba mejor el sistema de magia, que más adelante vamos a hablar de él. Pero también tenemos a Sagaz, que es un personaje que aparece bien poquito, pero es bien misterioso, tiene una voz muy particular. Es como un comodín dentro de las escenas. Me gustó mucho su función. Quiero saber más de él. Y también quiero saber más de Jasnah, que es la hermana de un rey, que también es una erudita, alguien que sabe mucho de magia. Pero lo que más me gustó de este personaje es que es multifacética y con cada personaje muestra una forma diferente de ella. Es muy interesante. Y obviamente, y mención especial también a personajes como Roca y como Seal. Seal es un sprint, los que vamos a hablar más adelante, pero también muchas veces se roba la escena. Alguien acerca de estos personajes secundarios dijo: y sobre todo necesito más capítulos con Seth y con Sagaz. También me gustaría conocer el punto de vista de Jasnah y saber más sobre el misterioso personaje que aparece al final, que en mi mente ya me he hecho una película y según yo es alguien que ya conocemos. Y a veces el desarrollar personajes viene a costa de un precio. Obviamente este libro es tan largo por sus personajes, porque Brandon Sanderson se da el tiempo de desarrollarlos, de darle un arco, de crecerlos, exponernos sus motivaciones, pero esto tiene un problema, que es que alentas el ritmo de la trama. Alguien en Goodreads acerca de esto dijo: finalmente hablemos de lo mejor de todo, los personajes. Siempre he dicho que hay que admirar la profundidad que Sanderson da a sus personajes, y en este libro sí que se nota. De hecho, esa es la razón de que sea tan largo. La trama o historia avanza a paso lento, es verdad, pero es en la caracterización de los personajes donde el autor se toma su tiempo, explorando y detallando la psique de sus personajes. Y justo eso es lo único que yo le puedo criticar a este gran libro de fantasía, que para mí es casi perfecto si tan solo no tuviera este pequeño defecto en su trama. La trama tiene un ritmo lento. Obviamente te lo esperas de un libro tan largo con este número de páginas, pero la verdad es que no es un lento que se sufra, es un lento como se va construyendo poco a poco todo, el mundo, el sistema de magia, los personajes. Mi crítica está en que aparte de lo lento,
ciertas escenas y ciertos personajes se sienten repetitivos, sobre todo el personaje de Kaladin. Yo lo sentí que estaba, como les comenté en un momento, que no evoluciona, pero a la vez está siempre en un círculo repetitivo de que le pasa algo, reacciona de cierta forma, le pasa algo, vuelve a reaccionar de la misma forma y te sientes como una espiral donde estás atrapado. Es muy repetitivo. También sentí que gran parte de los personajes se quedaron atascados en las llanuras, era demasiadas llanuras y no sentía que cambiara mucho el mundo, no sentía que cambiara mucho la situación y en ese sentido también lo sentí repetitivo. Fue demasiado tiempo en las llanuras. Alguien en Goodreads nos dijo, aunque Kaladin y sus aliados del Puente 4 tienen carisma, me hicieron sentir involucrada con la historia. Sus escenas me parecieron repetitivas y su posición a trama estática en el 95% del libro. Kaladin, además, es en exceso repetitivo con su drama de querer ayudar a la gente y sentirse culpable cuando no lo logra. Con todo, considero que a esta primera parte le sobran bastantes páginas. Sin embargo, esta historia tiene momentos muy buenos e intrigantes y muchos detalles abren paso a una segunda parte, así que es muy probable que continúe con la saga. No fui el único que sintió lo repetitivo, especialmente con el personaje de Kaladin, que de hecho es el que ocupa más páginas dentro del libro. En este comentario también mencionó el abrir paso a una segunda parte y eso es parte de mi problema con este libro. El libro se siente muy introductorio, justo como algo que abre paso a la verdadera historia. Se siente como un prólogo gigantesco y otra vez, no en el mal sentido, se disfruta. Y van a decir de que, es el primer libro de una saga, ¿qué quieres? Aquí siempre he dicho, no me importa si un libro tiene 100,000 partes, el primer libro, sobre todo la saga, se tiene que sostener por sí mismo. Acerca de esto, alguien en Goodreads dijo, épico, titánico, colosal, grandioso. Ahí se puede resumir la lectura del Camino de los Reyes, el primer volumen de la descomunal decalogía, el archivo de las tormentas que nos propone el llamado a coronar el trono de la fantasía actual de Brandon Sanderson. Un primer volumen que no supone más que un mero prólogo de todo lo que nos va a contar, de todo lo que nos quede por desvelar y vivir, pero amigo, vaya prólogo. Justo eso, si es un gran prólogo, es el mejor de los prólogos. Bravo. Sin embargo, si lo veo como obra aislada, ese es el problema. Y este problema del libro, de sentirse repetitivo y que lo repetitivo lo haga sentir lento, creo que viene por la forma en que Brandon Sanderson lo escribió. Ya ha dicho que él se sentó a escribir toda la historia de Kaladin, toda la historia de Shallan y toda la historia de Dalinar, y después las cortó y las mezcló. Por eso a lo mejor el ritmo se siente así. En lugar de si lo hubiera escrito como si fuera un conjunto, una sola novela y hubiera podido manejar mejor el ritmo. Pero dentro de este ritmo lento muchas veces te recompensa con varias escenas de pelea que son de lo mejor que yo he leído, donde el tema de magia Brandon Sanderson lo explota a su máximo nivel para crear la mayor tensión y escenas muy dinámicas. También es un libro que en las escenas de guerra te sientes dentro de la guerra, la estás viviendo. Esto es una gran cosa a destacar. Como también otra de las cosas destacables, sello de garantía de Brandon Sanderson, es su world building. En este libro no es la excepción. Es un libro que se siente bien diferente a toda la fantasía, donde ves elfos, enanos, dragones. Brandon Sanderson no. Brandon Sanderson quiere crear sus propias cosas. Iniciando en este mundo de Rochard, donde están estas llanuras quebradas y por este mundo donde siempre están pasando tormentas gigantescas. Y estas tormentas y estas llanuras de flora y de fauna, que son como un tipo de crustáceos, pero más agresivos. La flora también se adapta al ambiente para sobrevivir a estas tormentas. Todo se adapta al ambiente, varias culturas. Están los Parchendi, los Parmenios contra los que se lucha, que tienen su propia cultura, su propia religión, su propio lenguaje. Brandon Sanderson se encarga de crear todo nuevo para este mundo. Alguien en Goodreads comentó acerca de esto. Pero bueno, empiezo duro. ¿Te gusta la fantasía? ¿Has dicho sí? Vale, pues te tienes que leer esta novela sí o sí, sin excusas, sin esperas, sin perder el tiempo. Me lo agradecerás seguro. A las obras que les leo les puntúo. A este le he puesto 10 de 10. Desde El temor de un hombre sabio de Rothfuss, gran obra, no ponía esta nota. ¿De qué va? No salen magos, no hay trolls, enanos, elfos ni nada que huela a tolkieniano. No hay una compañía de héroes en viaje iniciando. Si hay espadas y ambientes más o menos medieval, cuasi inevitable. Si se puede buscar similitudes con las familias de Juegos de Tronos, pero en forma lejana. Si se puede encontrar similitudes con la saga de Nacidos de Bruma, de este mismo autor. Pero todo ello de forma original. Lo malo, malísimo, es el primer libro en saga que va a tener, según el autor, nada menos que 10 libros. Lo siento, no existe la perfección. Pero bueno, para nosotros los fans de Sanderson, que siga sacando libros infinitos. Lo importante aquí es eso. Ese libro es bien diferente
a toda la fantasía que se ha generado o que se deriva del mundo de Tolkien. Porque también Brandon Sanderson, al ser un gran fanático de los videojuegos, ha implementado en esta creación de mundo las armaduras esquirladas, que son armaduras que les dan cierto poder, ciertas resistencias, más velocidad a quien las porta. Es como si en un videojuego te equipas con una armadura y te da nuevos stats. También hay gemas que te dan ciertos poderes y también hay otros artefactos que usan los magos de este mundo que, curiosamente, solo las mujeres pueden hacer esta clase de magia. Y esto de las armaduras esquirladas es uno de los mayores puntos de venta de este mundo o de este world building. La verdad es que lo hace muy interesante porque las mismas armaduras tienen una historia y forman parte del misterio que plantea este primer libro. Alguien acerca de esto en Goodreads comentó: este libro tiene aspectos excelentes, la historia y la mitología de los radiantes, las armaduras y espadas esquirladas, la fauna y la flora del mundo, pero sería mucho mejor si los secundarios estuvieran más trabajados. El resultado sería espectacular. De todas maneras, es una gran obra de fantasía a la que tal vez le sobran algunas páginas de relleno. Y sí, estoy de acuerdo que también creo que este libro, con una editada, quitando algunas páginas, pudiera mejorar bastante el ritmo y pudiera ser un poquito mejor, pero no existe obra perfecta. Aún así, hablando de lo que nos menciona aquí, de las armaduras esquirladas y de los radiantes, las armaduras al parecer se recargan con esta luz tormentosa que viene de la geografía del mundo, de estas tormentas. Y también esta luz tormentosa tiene que ver con el dinero que la guardan también en monedas y en gemas. Como les digo, Brandon Sanderson crea el mundo y todo está conectado. Y como lo he visto en todas sus sagas, todos esos fenómenos meteorológicos de sus mundos están conectadas directamente con el sistema de magia. El sistema de magia es el sello de Brandon Sanderson y aquí no podría faltar. Aparte de las armaduras esquirladas que ya les comenté, lo más interesante que me parece es esta luz tormentosa que a ciertos personajes les dan ciertos poderes. No voy a decir más para no spoilear, pero en el primer capítulo del libro, en el prólogo, Brandon Sanderson te explica el sistema de magia de una forma que puede ser usada y se siente casi como el tutorial de un videojuego. Es un gran acierto, es una maestría de Brandon Sanderson manejarlo de esta manera. Y el sistema de magia principal se basa en la luz tormentosa, que viene también del world building, que viene con la geografía del mundo. Está todo conectado, pero también está conectado otra cosa que yo creo que es parte del sistema de magia, o a lo mejor del world building, no sé ustedes cómo lo consideran, pero unas cosas que se llaman Sprents, que son como estos seres que nacen de todo. Yo al principio pensé que nada más eran de elementos, pero salen también de otras cosas. Y mi hipótesis es que van a cobrar más relevancia en un futuro, en futuros libros, porque yo solamente he leído el primero, pero alguien en Goodreads acerca de esto nos contó. Ahora, algo de lo que me ha sorprendido y extrañado al inicio es el hecho de que la magia es prácticamente palpable en los escenarios de este libro. Existen unas criaturitas o espíritus, o quién sabe qué serán, llamadas Spren en la historia, que hacen acto de presencia en todo momento de acuerdo a la situación en la que se encuentran los personajes. Por ejemplo, si hay fuego, aparecen los llamas Spren. Si hace viento, aparecen los vientos Spren. Si alguien tiene miedo, aparecen los miedos Spren. O si alguien está muriendo por sus heridas, los Putrid Spren. Hacen acto de presencia y las cosas siguen y siguen de manera indefinida. Y la verdad es que estos Spren siguen siendo un misterio. Por último, en este mundo existen unas cosas llamadas moldeadores de almas que solamente pueden utilizar las mujeres y de los cuales yo tengo muchas dudas, pero es un sistema de magia también bien interesante y que no dudo que se conecte con todo lo demás. En resumen, El Camino de los Reyes es la obra magna de Brandon Sanderson con la que él ha comentado que se va a consagrar en la fantasía y seguramente lo va a hacer y va a quedar como uno de los más grandes de toda la historia. Como les digo, lo único malo es que en ciertas ocasiones se siente un poco repetitivo, pero fuera de eso es un libro casi perfecto. Alguien en Goodreads comentó esto: entre los parámetros de los cuales leo fantasía, el libro tiene todo lo que espero. Acciones, reflexiones, profundidad, personajes muy bien construidos, una cosmogonía completamente original y trabajada sin cel, magia, criaturas extrañas, personajes misteriosos que no acabamos de comprender del todo. Y, por supuesto, un ser malvado dispuesto a destruir. Pero incluso esto último es original, puesto casi no es nombrado a lo largo del libro. Y eso es El Camino de los Reyes. Es un libro, para mí, casi perfecto. Recomiendo, obviamente lo recomiendo. Todo fan de la fantasía debe de leer El Camino de los Reyes. Pero Brandon Sanderson ha dicho que este libro es el libro que debes de leer cuando ya confías en él. Por eso te recomendaría que antes leyeras Mistborn, o a lo mejor Yumi, o a lo mejor Trenza de la Armada Esmeralda, o Elantris, porque es verdad, necesitas confiar en Brandon Sanderson antes de leer este libro. ¿Por qué confiar? Porque otra de las mayores características de Brandon Sanderson es la famosa Sanderlancha. ¿Qué es la Sanderlancha? Que Brandon Sanderson inició sus libros, está construyendo personaje, trama, sistema de magia, y al final, el último 20% del libro, todo conecta
y hay giro de trama tras giro de trama tras giro de trama, revelación tras revelación, acción, 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 y todo se siente como si fuera una avalancha que cae sobre ti de puras revelaciones, de pura acción y no para. Y El Camino de los Reyes no es su excepción, pero otra vez, por el ritmo lento, quien lo esté leyendo debe de confiar ya en Brandon Sanderson de que todo lo que él te dice, todo lo que te narra, al final va a tener un fin, como lo hacen todos sus libros, y que al final del libro vendrá esta grandiosa Sanderlancha, que, ojo, de los libros que yo he leído de Brandon Sanderson, El Camino de los Reyes en proporción es el libro que tiene la menor Sanderlancha. Entonces, si quieres entrar al mundo de Brandon Sanderson, al Cosmere, yo personalmente te recomendaría leer primero Mistborn, Nacidos de la Bruma, aunque sea tan solo el primer libro. No tienes que leer los primeros 3 de la saga o los 6 de la saga expandida, para precisamente que confíes en Brandon Sanderson y que sepas que no, aunque parezca que esas 1000 páginas que te has leído no han valido la pena, sabes que al final va a pagar. Confías ya en Brandon Sanderson. ¿Y qué calificación le doy? Le doy 4.5 de 5 estrellas. Como les digo, es casi perfecto si no tuviera esos problemas de ritmo. Espero que este capítulo te haya gustado y nos vemos aquí en el siguiente con una sorpresa. Hasta pronto. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejar tu comentario. Ayudan muchísimo. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y además no olvides darle click en la campanita para que te notifique cuando suba el próximo video y así no te pierdas del siguiente y seas de los primeros en verlo. Por último, te invito a que me sigas en el resto de mis redes sociales que aparecerán aquí, porque ahí subo diferente contenido y además eventualmente hago lives en estas plataformas. Y muchas gracias por todo. Nos vemos a la próxima.